Quiero darte primero una definición de un diccionario no bíblico, un diccionario secular, Abad. Bueno, está en la parte de allá atrás. Dice que ese diccionario dice que es un diccionario enciclopédico, ¿verdad? Sí está muy grande y tiene mucha información. Bueno, ese diccionario secular dice con respecto a qué es religión o qué significa religión. Y dice de la siguiente manera: conjunto de creencias y prácticas relativas a lo que un grupo humano o un individuo, también dice, considera como algo sagrado. Ese grupo de personas o ese individuo consideran sagrado. Eso dice. También profesión y observancia de una doctrina religiosa. Eso es lo que dice un diccionario secular. Entonces, podemos ver, según esta definición, que la religión no tiene su origen en Dios. Las religiones del mundo no tienen su origen en el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque si vamos a investigar acá a las religiones que hay en el mundo, y hoy tenemos un acceso muy inmediato, ¿verdad? A través de las redes sociales y la tecnología, podemos investigar en dónde nació, por ejemplo, en dónde nació la religión de los musulmanes. Y ahí nos dice dónde nació, quién fue su fundador y cuáles son sus enseñanzas y doctrinas, ¿verdad? Si queremos saber dónde nació la religión de, por ejemplo, los metodistas, que es una religión que pertenece a un grupo cristiano, ¿verdad? Según conceptos no bíblicos, sino según conceptos y enseñanzas de personas o de otros libros. Porque el cristianismo, según en el mundo, no según Dios, el cristianismo se compone de diferentes grupos religiosos, ¿verdad? Por ejemplo, los metodistas, que no nacieron en el primer siglo, que su fundador que fundó el metodismo, no nació ni en el primero, ni el segundo, ni tercero, ni quinto siglo después de Cristo, no. Nos dice la historia que su fundador, sus enseñanzas, sus doctrinas, nacieron después, siglos después. Martín Lutero, la historia secular dice que Martín Lutero fue un reformador. A él se le atribuye la reforma protestante, a él. Pero Martín Lutero tuvo el valor, porque se necesita tener valor, ¿verdad? Aunque te corten el cuello, ¿verdad? Como tenían valor los discípulos, ¿verdad? Como tenían valor, ¿recuerdas ese relato bíblico que dice en el libro de Daniel? 3 jóvenes que fueron presentados delante del rey, y el rey les dijo a estos 3 jóvenes, ¿por qué? Porque ustedes no se postran ante la imagen, porque le hicieron una gran imagen, ¿verdad? A ese rey poderoso babilónico, y los jóvenes le dijeron al rey, no, rey, no, al Dios que nosotros servimos, no podemos servirte a ti, ¿no? Sepas que no nos vamos a inclinar delante de tu estatua, ni te vamos a adorar tu estatua. Y el rey, ¿qué dice la Biblia? ¿Se puso contento? ¿Se enojó? ¿Verdad? Y mandó, inclusive primero dijo, bueno, prepárense, estos 3 jóvenes, prepárense ustedes, porque le voy a ordenar a los sátrapas, a los cantores, a los músicos, que entonen el canto o la orden, y ustedes se van a postar. Y ellos dijeron, no. Bueno, el relato dice que fueron echados en un horno de fuego, lo calentaron 7 veces más, y las personas que los echaron dentro, a esos 3 jóvenes, murieron. Las personas, si eran 3, 4, 5, no lo sé, pero murieron las personas que los arrojaron dentro de ese horno. Y el rey se sorprendió al preguntar, ¿no eran 3 los que echaron en el horno? Porque yo veo que hay otro. Y el otro tiene aspecto bueno, así dice literalmente, tiene aspecto de ser como Dios, como un Dios, ¿verdad? Las religiones
cualquiera que sean, Martín Lutero, después de el valor que tuvo de presentar esas tesis y de presentar y decirles a los líderes religiosos en aquella época, y obviamente lo desecharon, lo expulsaron a Martín Lutero, Martín Lutero formó una iglesia, una religión llamada la Iglesia Luterana. ¿Existe en el mundo? Sí existe en el mundo. Formó una iglesia y así se llama, Iglesia Luterana, obviamente por Lutero. Pero esa iglesia, al paso del tiempo, se apartó de doctrinas bíblicas. Eso dice la historia, lo puedes ver. Así que cualquier religión o grupo religioso que queramos saber dónde nació, quién es su fundador, cuáles son sus enseñanzas, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus tradiciones, ahí está. Lo podemos saber, ¿verdad? Así que podemos confiadamente ver que en la palabra de Dios, Dios no estableció una religión. Dios no preparó una religión. Dios no ordenó una religión, ni en el Antiguo Testamento y mucho menos en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús, durante su ministerio público, dice la Biblia, llamó a 12 hombres para prepararlos, para que le siguieran, para enseñarlos, para capacitarlos, a 12 en especial, ¿verdad? Para mostrarles todo lo que el Antiguo Testamento decía de él, de Jesús, como el Mesías, como el Cristo, como el bendito, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y después de que esos 12 hombres anduvieron todos los días con Jesús, comieron, se cansaron, lloraron, lo vieron ver hacer milagros, lo vieron, ellos especialmente lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron resucitar, no solamente a su amigo Lázaro que tenía 4 días en el sepulcro, lo vieron, les dio testimonio de ser Dios, el Hijo de Dios, y después de 3 años, aun cuando les anunció a ellos, les dijo que el Hijo del Hombre, o sea, él iba a ser muerto, lo iban a crucificar en el monte de la Calavera, o el monte Calvario. Bueno, hace tiempo vi una foto de ese lugar, geográficamente el monte de la Calavera, obviamente le llaman así, o Calvario. Vi la foto, no he ido, a las tierras bíblicas no he ido, ¿verdad? Pero en la foto vi por qué le llamaron el monte de la Calavera. Porque tiene la figura de un cráneo. Ese monte. Ahí fue Jesús crucificado, el Señor Jesucristo, de acuerdo a la profecía, al lado de 2 ladrones y siendo humillado, rechazado, despreciado, de acuerdo a la profecía de Isaías capítulo 53, que dice: despreciado y desechado, varón de dolores. Y dice que él enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces, Jesús no estableció una religión. El judaísmo, que obviamente tiene que ver con el pueblo judío, con tradiciones, costumbres, mandamientos. El judaísmo no lo estableció Dios como una religión en el Antiguo Testamento. No lo estableció Dios como una forma religiosa de acercarse a Dios. Dios no lo estableció para eso, lo sabemos por la Biblia, la palabra de Dios. Y aún el judaísmo como religión se corrompió a tal grado que, mira lo que dice la Biblia, si me puedes seguir por favor, dice Malaquías, profeta Malaquías, Antiguo Testamento, Malaquías, 1 capítulo. Si estás ahí, ¿dónde está Malaquías? Pues después de Zacarías y antes de Mateo. Dice Malaquías, capítulo número 1, versículo, 6 en adelante. Sígueme con tu vista, por favor, y escucha lo que dice la Biblia. Si lo estás viendo, mira lo que dice la Biblia. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios a través del profeta Malaquías. Y si soy señor, ¿en dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes judíos, que menosprecias mi nombre. Y dices, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?
Versículo 7. En que ofreces sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿qué dijeron? Si estás ahí leyéndolo, ¿qué dijeron? Y dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y mira lo que dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hasta ahí, podemos leer más. Mira lo que hicieron los que decían conocer a Jehová de los ejércitos, los que decían ser el pueblo de Dios. ¿Qué ofrecían? El enfermo, el animal enfermo, el cojo. ¿No? Cuando Dios les dijo a través de Moisés, les dijo, el sacrificio va a ser así. Ese sí lo pidió Dios. Y le dijo a Moisés, así va a ser el sacrificio. Así va a ser, así debe de ser. Y ahí está, en el libro, ¿verdad?, de Levítico y más porciones bíblicas, nos muestra cómo Dios ordenó que debía hacerse el sacrificio, no para perdón de los pecados, sino para que Dios los estaba preparando, enseñando de cómo Dios mismo quería o quiere tener una relación con su pueblo, con Israel, ¿no? Y ellos se desviaron y se convirtieron en religiosos. En el libro de Génesis capítulo 2 que leímos, si recuerdas algo de lo que leímos, dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán, primer varón, hombre, y después creó a Eva, ¿para qué los creó Dios? ¿Para qué? ¿Sabes qué dice la Biblia? Para tener relación, para platicar con ellos, para convivir con ellos. En Edén seguramente Dios mismo se paseaba con Adán y con Eva. Cuando los creó, fueron creados Adán y Eva, los primeros seres humanos, fueron creados por Dios para tener una relación, no religión. Y después la Biblia nos dice qué pasó con esa relación. ¿Qué pasó con esa relación? ¿Qué pasó? Ahí nos dice el capítulo 3, ¿verdad? Dios les dijo a Adán y a Eva, aquí está el huerto, aquí está el jardín, aquí está todo esto lo pueden disfrutar, todo esto, pero del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. Y entonces Eva comió, engañada por la serpiente, le dio a su marido Adán. Dice Adán engañado por la mujer, por su esposa, porque cuando Dios los buscó, Adán, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste, ¿verdad? La mujer. ¿Te suena eso algo hoy en día? ¿Verdad? Pero la Biblia dice que después que ellos rompieron su relación con Dios, quebrantaron su relación con Dios, la Biblia dice que fueron expulsados de Edén. Y Dios puso en Edén guardianes para que no regresaran ellos a Edén, porque fueron expulsados. Y a partir de ese momento, por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 6, dice la palabra de Dios, dice Dios mismo, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? Todos. Y no solamente eso, dice, y están destituidos, separados, apartados, ¿de qué? De la gloria de Dios. En Adán, dice la Biblia, el primer Adán, todos morimos. Todos morimos. ¿Qué significa? Que de acuerdo a la Biblia, toda la raza humana, aunque no crean Dios, toda la raza humana
recibimos la herencia de Adán y Eva. ¿Cuál es esa herencia? El pecado, la simiente pecaminosa. Por eso, aunque lo escondas, aunque los escondamos, aunque los protejamos a nuestros hijos cuando son pequeños y son muy pequeños y muy pequeños, aunque los escondamos de manera natural, cuando ellos crecen, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Mienten? ¿No mienten? ¿Engañan? ¿No engañan? Algunos desde muy pequeños empiezan a decir malas palabras, obscenidades. Bueno, a veces porque los padres no tienen cuidado, ¿verdad? A veces, y a veces porque las escuchan afuera en la calle, pero desde muy pequeños, ¿qué? Empiezan. ¿Sabes por qué? La Biblia dice que esa es la herencia de Adán y Eva, el pecado. El pecado. Que hizo separación entre Dios y los hombres. De acuerdo a la palabra de Dios, en el primer siglo, bueno, me gustaría que viéramos un ejemplo en la Biblia del el primer joven religioso. El primer joven religioso. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Si estás ahí, sígueme solamente con tu vista, por favor. Dice Génesis capítulo 4. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió a luz y dio a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿A quién? ¿A quién, perdón? A Dios, ¿verdad? A Dios, una ofrenda. ¿Quién? Caín. Trajo una ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí está. Aquí está el primer ejemplo de un joven religioso. Un joven que se acercó con una ofrenda a Dios. Un joven que probablemente probablemente llevó lo mejor de su ofrenda, pero cuando se acerca a Dios con esa ofrenda, ¿qué dice aquí la Biblia? Que Dios dijo no le agradó su ofrenda y Caín se molestó. Aquí está el primer ejemplo del primer ser humano, porque hay ejemplos de otros que no son seres humanos, que también son religiosos. Y te voy a compartir, yo creo que sí lo sabes. Satanás, que no es humano. Satanás, que es el enemigo de Dios. Satanás, o Belial, o Belcebú, o la serpiente antigua. En la Biblia tiene 70 títulos. La Biblia le da 70 o más de 70 títulos a Satanás, pero Satanás no es humano. Satanás es un ser espiritual maligno, ¿no? Y tiene su propia religión. El satanismo es una religión. Y él es adorado. ¿En dónde? En todo el mundo. Y ni siquiera se esconden los satanistas. Ya no se esconden porque le construyen templos, ¿verdad? Y a la luz del día lo adoran, ¿a poco no? Satanás tiene su religión. Y no solo eso. Satanás, ¿sabes qué? Hay una trinidad satánica, dice la Biblia. La hay, ¿no? Satanás, el falso profeta y el anticristo. Eso dice la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque Satanás siempre ha querido imitar a Dios. Siempre. Quiso ser igual a Dios. Ese ángel que fue creado en perfección, ¿quién lo creó? Como ángel perfecto, Dios, querubín. Dios lo creó perfecto. Y la Biblia dice, perfecto, pero con libre albedrío, ¿no? Le preguntaron a un hombre a un cristiano,
le preguntó a un concilio de pastores por qué iba a ser ordenado o pretendía ser ordenado al ministerio. Y de acuerdo a la ordenación bíblica, se le hace un examen doctrinal de las doctrinas bíblicas para ver si es aprobado o no es aprobado. Y le preguntó un pastor del concilio al pastor que pretendía ser ordenado y le preguntó, ¿quién creó a Satanás? Le preguntó, ¿quién creó a Satanás? Y el aspirante o el alumno dijo, Dios creó a Satanás. Y entonces, tache y a la calle, ¿no? Dios no creó a Satanás. Dios creó miles o millones tal vez de ángeles, querubines, arcángeles y más huestes celestiales. Y Dios creó a un ángel especial. ¿Especial por qué? Porque la Biblia dice que cuando él iba a ser creado, en el cielo hubo una gran ceremonia para ser creado querubín o lucero, hijo de la mañana. Querubín grande, protector. Y fue creado en perfección. Y él, ese querubín, no Satanás, ese querubín, en un momento se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Dios y pretendió desplazar a Dios y pretendió poner su trono, él un trono a los lados del norte donde está el trono de Dios, y Dios dijo, fue desechado. Y ahí se convirtió en enemigo o Satanás, adversario, y fue arrojado de la presencia de Dios. Y no solo él, miles o cientos de miles ángeles de Dios decidieron seguirlo a él, porque los ángeles tienen libre albedrío. No son robots, no son máquinas, no. De acuerdo a la Biblia, me voy a regresar, de acuerdo a la palabra de Dios en el primer siglo, según el libro de los Hechos, que es un libro histórico, en Hechos capítulo 11, versículo 26, dice la palabra de Dios que un grupo de personas fueron llamados cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía, una ciudad que sigue existiendo, ¿verdad? En aquellos lugares. Y ese grupo de personas fueron llamados cristianos por primera vez. Así dice la Biblia. ¿Cuándo? Primer siglo. ¿No? ¿Por qué fueron llamados cristianos? ¿Por su religión? No. Por su relación con Cristo. Por la forma de vivir. Vivían como Cristo. Hablaban como Cristo, pensaban como Cristo y algo más importante, seguían las doctrinas que Cristo le dio a los discípulos y los discípulos tenían que dárselas, no como religión, ¿a quiénes? A todos los cristianos o que aceptaran a Cristo como su Salvador. Doctrina, en la Biblia se le conoce como la doctrina de los apóstoles, aunque ellos no la inventaron, más bien se refiere a la doctrina o enseñanzas bíblicas que Jesús enseñó a ellos, a esos 12, aunque uno claudicó, ¿verdad? Y por eso se le conoce como la doctrina apostólica. Pero no porque ellos la hayan puesto, sino porque ellos la recibieron de Jesús, del Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dijo, la gran comisión, Mateo capítulo 28, ahora vayan, ¿no? Ir por a todas las naciones, obviamente a predicar el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, doctrina bíblica. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesa para la iglesia, no para todos los cristianos, no para individuos. Promesa para la iglesia, porque el Señor Jesús estableció su iglesia. Esa iglesia que comenzó ahí. Ahora te voy a explicar poquito o tratar de explicar ¿qué significa relación? Bueno, ese diccionario dice relación. Es conexión correspondiente entre dos cosas o trato o comunicación de una persona con otra también, dependencia entre dos elementos o personas. Relación. Hay relaciones personales,
Hay relaciones públicas, hay relaciones de negocios, ¿verdad? Hay relaciones entre una relación matrimonial. Hay relaciones entre, antes se le llamaban noviazgos. No era lo mismo, ¿verdad? Que al menos en mi tiempo, te estoy hablando de hace 40 años para atrás, no es tanto. En mi tiempo era, si yo quería una novia, ¿verdad? Que alguien fuera mi novia, pues bueno, escogía entre el montón, ¿verdad? No me gustan así, tampoco así, y ya. Y la que me gustaba, entonces ya me acercaba, ¿no? Y si había, de alguna manera ya me correspondía, entonces formalmente yo le decía, ¿quieres ser mi novia? Qué valiente era, ¿verdad? En mi caso no fue así, ¿verdad? Obviamente no fue así porque mentiría si dije que fuera así, ¿verdad? Y si ella decía, sí, sí quiero ser tu novia, había una relación de noviazgo. Si ella se daba cuenta que ya siendo mi novia yo andaba con otras, ¿qué decía ella? Bueno, una o me correteaba o me apedreaba, o la otra era, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, se acabó nuestra relación. Bueno, ni modo, ahí hay un montón, ¿verdad? Y viceversa, también hay un montón, ¿verdad? Tanto mujeres como hombres, ¿no? Pero una relación de noviazgo era algo, digamos, algo serio, pero no tan serio. Porque una relación de noviazgo no es lo mismo que una relación de matrimonio. No es lo mismo decirle a una persona, ¿quieres ser mi novia o mi novio? A decirle, ¿quieres ser mi esposa? La esposa de mis hijos. Y si quieres 11, pues va a tener que tenga 11, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Porque una relación de matrimonio se tendría que formalizar legalmente con un documento y con un juez civil, y ese documento se llama acta de matrimonio. ¿A poco no? Y no me quiero acordar porque un 22 de junio de 1985, hasta me acuerdo del juez, y que dije, no, pues sí. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, ni modo. Bueno, ya van casi 40 años, ¿verdad? Y todavía, hijo, pensando, ¿cómo? ¿Qué pasó? Dijo una persona hace tiempo, ¿te volverías a casar? O sea, con su mismo, ¿te volverías a casar con él? ¿Sí? ¿En serio te volverías a casar? Sí, con los ojos cerrados. Porque si los abro, pues se acabó, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no les pregunto si se volverían a casar, ¿verdad? Relación, conexión o correspondencia entre dos cosas, o trato o comunicación entre dos personas una a otra, o dependencia entre elementos, conexión. Mira lo que dice la Biblia en Génesis. Dios creó al ser humano, los primeros seres humanos, para tener una relación. Una relación donde Dios estableció las normas. Dios estableció todo lo que esa relación iba a depender, ¿verdad? Dependía. Y Dios les dijo, todo esto lo pueden hacer. Disfrútenlo, coman, diviertan. Bueno, no dice diviértanse, ¿verdad? Coman. Pero les dijo, esto no. Y cuando ellos desobedecieron, la relación se acabó. Es lamentable, muy lamentable en el mundo que matrimonios se disuelvan, que matrimonios fracasen, pero que otros, aunque no firmen un acta de divorcio, desafortunadamente, matrimonios no tienen una relación sana, correcta y menos bíblica. No. Eso es lamentable, porque Dios formó el matrimonio, porque Dios instituyó la familia y Dios nos dio leyes, normas, estatutos, principios. Se le llama ética cristiana. Aquí está. Ética cristiana. Porque el mundo no cristiano, no hoy, aquí hay ejemplos en la Biblia, aquí vemos en la Biblia que personas en la antigüedad, hombres, mujeres, empezaron a formar familias, empezaron a tener relaciones, ¿no? De diferente tipo, pero en contra de Dios, no como Dios lo estableció. Y entonces, por eso la Biblia dice
Y la Biblia sigue siendo, Dios sigue condenando el adulterio, la fornicación. Dios sigue condenando todas las perversiones sexuales, como le quieran llamar hoy. Dios las sigue condenando. Y la Biblia dice que no solamente ellos, los maldicientes, los borrachos, los mentirosos, los idólatras, y la lista sigue, dice, no heredarán el reino de los cielos. ¿Porque Dios es malo? No. Porque Dios es santo, perfecto, y Dios puso sus leyes. Y si nadie quiere la ley de Dios, entonces, de acuerdo a la Biblia, esas personas son religiosas. ¿Por qué? Porque se quieren acercar a Dios como ellos quieren. Porque ven a Dios como ellos lo quieren ver. Porque le ofrecen a Dios lo que ellos quieren ofrecer. Y porque inclusive no es nuevo, hay religiones en el mundo, ha habido, algunas desaparecieron, otras están surgiendo, que dicen, no te preocupes, no, tú vive, haz lo que quieras, no, tú sé feliz, no, tú esto y lo otro. Pero ¿qué dice la Biblia? No es que Dios nos ama a todos, Dios nos ama a todos nos ama y a nadie va a condenar y a nadie menos va a echar al infierno a nadie. Suena bonito, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte. No termina ahí, gracias a Dios. Porque dice enseguida ese mismo versículo, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Relación. El libro de Génesis nos muestra cómo Dios creó al primer ser humano para tener una relación con ellos. Y cuando ellos fallaron, fueron expulsados. Y ellos nos transmitieron a toda la humanidad esa enemistad entre Dios, ese pecado entre Dios, esa barrera que ahí está todavía y que de acuerdo a la Biblia, el único que puede, el puente perfecto para una vez más unirnos y reconciliarnos con Dios es su Hijo Jesús. No es una religión. No hay en la Biblia ningún ejemplo, no hay en la Biblia ningún indicio de que una religión nos salva. No lo hay, no lo hay. Y hay miles de evidencias en la Biblia, miles de evidencias en la Biblia de que solo un hombre salva. No dos, no tres, no cinco, no mujeres, no niños, no. Solo un hombre salva. Y ese nombre es bendito. Y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Dice la Biblia, Hechos capítulo 4, versículo 12. Pedro, lleno del Espíritu Santo, está predicando a una multitud. Y les dice a esa multitud, Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, les dice, este es Jesús, la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y nuestro bendito Salvador lo dijo más claro, y de su boca más santo que Pedro. Dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero no termina ahí, ¿no? Y nadie vendrá al Padre si no es a través de Él. Jesús es la puerta, no una puerta. Dios es perfecto y la gramática de Dios es perfecta. Y cuando la Biblia dice, Jesús es, Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. ¿Verdad? Y entrará y hallará pastos. No solo eso, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene, no andará en tinieblas. Tendrá la luz de la vida. No solo eso, Jesús. En el Antiguo Testamento, 7 yos del Antiguo Testamento que se aplican al Padre Celestial. En el Nuevo Testamento, Jesús, el Señor Jesús, porque es Dios también, 7 veces Jesús dijo, está relatado en los evangelios, yo soy, refiriéndose, soy Dios, el Padre y yo, uno somos, Él no es más, yo no soy menos, el Padre y yo somos el mismo Dios, no son 3 dioses, es un solo Dios bendito, manifestado en 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sabes a por qué? A favor de la redención de los seres humanos. Y de acuerdo
a la carta primera de Pedro, capítulo 1, dice el apóstol Pedro, refiriéndose a eso. El Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús. El Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ni siquiera Dios había creado el mundo y Jesús, el Señor Jesús, ya estaba preparado. ¿Y sabes dónde fue inmolado Jesús? ¿Sabes dónde? No en la cruz del Calvario, no en el monte de la calavera. Jesús fue ofrecido primero en el cielo, en ese altar celestial, en ese altar divino. Ahí fue ofrecido Jesús primero y después en el monte Calvario. Pero algo ya para que la humanidad supiera que Él es el Cristo, el bendito, el Hijo de Dios. Para quitar la enemistad que hay en el mundo por causa del pecado, por causa de Satanás, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, que está inclinada a no obedecer a Dios. Tú dices, no codiciarás. Bueno, yo no codicio. No dirás mentiras. Ay, caray, no mentiras, sí dice no mentiras también. ¿No? Bueno, tú dices, pero es que todos lo hacen. Mira, para mí esto es muy vergonzoso y lo digo por mí. Dice Hebreos capítulo 10. Dice más o menos así. El hay en la Biblia sin H, o sea, la A y la I, es juicio, castigo de Dios contra el ser humano. Y dice, hay de aquellos que tuvieren por inmunda la sangre de Jesucristo y hicieran afrenta al Espíritu de gracia, o sea, el Espíritu Santo. Afrenta es rechazarlo. Y decirle al Espíritu Santo, no te necesito. No me digas nada ni al oído, ni no me digas nada, no te necesito. Rechazar. La Biblia dice que el pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo significa eso. Negar que el Espíritu Santo es Dios y no permitir que el Espíritu Santo me convenza o me trate de convencer, porque no son los pastores ni las iglesias que convencemos. La Biblia dice que es el Espíritu Santo quien convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. ¿Eso dice la Biblia? ¿No? Es Él que convencerá. Y el Espíritu de Dios está haciendo su obra en los corazones de las personas en el mundo que están sin Cristo, que están muertos, que están en rebeldía contra Dios, y las personas pueden decir, sí, Espíritu Santo, tienes razón. O pueden decir, no te necesito. No te necesito. Quiero concluir recordando solamente algo que es muy importante, hermanos. La iglesia del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, los que creyeron en Jesús, le creyeron. Muchos se bautizaron bíblicamente, ¿verdad? Porque el Señor Jesús también manda eso, no para salvación, sino dice la Biblia que los que creían en Jesús, muchos ¿qué? Se bautizaban. Como señal de obediencia. Porque el bautismo bíblico significa, tú sabes qué significa, ¿no? Romanos capítulo 6, ahí nos dice qué significa el bautismo bíblico. Significa muerte, sepultura
y levantarnos. ¿A qué? A una vida nueva. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno ha creído en Cristo o está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuestra relación cambia con Dios cuando aceptamos a Cristo. Y se convierte no en una religión, sino en una relación. Antes, de acuerdo a la Biblia, antes de estar sin Cristo, éramos creación de Dios, no hijos de Dios, creación de Dios, porque así creó Dios a Adán y a Eva como creación. No dice la Biblia que eran hijos de Dios, ¿sí dice la Biblia? No, eran creación de Dios. Y entonces cambia nuestra relación de cuando estábamos sin Cristo a cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Cambia nuestra relación. Y ahora le podemos decir al Padre Celestial, gracias porque soy tu hijo. Ya no soy tu criatura. No, ahora soy tu hijo. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creyeron, a los que creímos. Y el hermano nos explicó, nos enseñó un poquito de la adopción, ¿verdad? Somos adoptados, no éramos hijos, somos adoptados a través de Jesús, somos adoptados a través del sacrificio de Jesús, somos adoptados a través de la sangre preciosa de Jesús, que nos limpia de todos pecados, que nos lava de todo pecado, y que ya el Padre no nos ve como pecadores, no nos ve como criminales, y nos ve como sus hijos. Y ahora sí le podemos decir, Padre Celestial, gracias por Jesús, que es mi mediador, que es mi Salvador, ¿verdad? Que es mi Señor. Qué bendición, ¿a poco no? ¿Sí? Pero recuerda, hermano, una cosa es religión, otra cosa es relación. Y quiero decirte que desafortunadamente muchas personas en el mundo dicen ser cristianos. Probablemente sí, no lo sé, solo Dios lo sabe, pero son religiosos. Si son cristianos, probablemente son religiosos. ¿Sabes por qué? Porque quieren servir a Dios o acercarse a Dios como ellos quieren, ¿no? Quieren hacer las cosas no como dice Dios, sino como ellos quieren. Quieren tratar de justificarse con Dios cuando la Biblia dice, Gálatas capítulo 6, versículo 9, bueno, creo que del 7, pero del 9 en adelante, dice la palabra de Dios, no os engañéis, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar es lo que va a ¿qué? A cosechar. Sembramos lo malo, ¿qué vamos a cosechar? Lo malo. Siembras manzanas, ¿qué vas a cosechar? ¿Peras? No, es la ley de Dios, la ley de la siembra y de la cosecha. Si estás sembrando, si estamos sembrando una vida cristiana religiosa, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Probablemente muchos que digan ser cristianos no lo son. No lo digo yo, dice la Biblia. En aquel día algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y probablemente otros más dirán o muchos más dirán, Señor, Señor, yo asistí a la iglesia. Señor, Señor, yo iba a la oración. Señor, Señor, yo todos los días oraba por los pobres. Señor, Señor, yo todo el tiempo estaba pensando en ti. No podía ir, pero estaba pensando en ti y nada más haciendo el bien. Y el Señor les dirá, dice la Biblia, que el Señor les dirá, no te conozco, no te conozco. Apártate de mí, hacedores de maldad, al fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Alguien dijo que habrá sorpresas en el cielo, probablemente. Personas que creyeron ser cristianos y no lo son. Personas que creyeron que iban al cielo y van a despertar como el rico que menciona la Biblia, que despertó siendo atormentado en el Hades, Seol, no por casualidad y no porque fuera rico. Despertó
Porque no quiso una relación con Dios. No quiso una relación con Dios. Rechazó la oferta de Dios. Rechazó el regalo de Dios. Lo rechazó. Y quién sabe si ese hombre rico era religioso, quién sabe. Tener una relación con Dios es reconocer que solo es Dios, Él es Dios. Y su Hijo Jesús es el único camino al cielo. Es decir, y también querer tener una relación y querer y hacer, alimentar una relación con Dios, quiere decir, Dios, yo quiero dedicar a hacer todo lo que tú me mandes, no para salvación, no para ser mejor cristiano. Bueno, si obedezco a Dios, pues sí, obviamente me convierto en un hijo obediente, ¿verdad? Pero recuerda, las leyes, los mandamientos, los estatutos y todo, si queremos tener una relación, todo lo pone Él, no nosotros. Él lo pone, no nosotros. ¿Y sabes por qué lo pone? Pues porque Él es Dios, Él es perfecto, Él es hasta 3 veces santo, ¿no? Por eso lo pone Él, ¿no? Y viene a mi mente la figura, el pasaje de Jeremías capítulo 20. Dios le dice a Jeremías, ve a la casa, a una casa, ¿verdad? Del alfarero. Y llega Jeremías, el profeta Jeremías, a la casa del alfarero. Y entonces observa que el alfarero está trabajando en la rueda, su instrumento de trabajo, ¿verdad? Y está haciendo con el barro una figura, quién sabe si era plato, cuchara, quién sabe, pero les dice que entonces le salió mal, ¿verdad? O la desechó, y entonces Dios le da el mensaje a Jeremías y le dice, yo soy el alfarero. ¿Acaso dirá el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O por qué esto, por qué el otro? Dándolos a entender que, ¿quién es el alfarero? ¿Quién es? Dios. Pero ¿sabes qué? A veces el barro queremos jalarnos el cuello con vanidad y con orgullo. Y decimos como Satanás, yo. Bueno, iba a decir mis títulos, pero creo que no tengo ningún título, ¿verdad, hermano? Creo que hasta el de futbolista nos lo quitaron ya, ¿verdad, hermano? Y decimos, y algunos dicen, no, ¿cómo crees? La Biblia es para los tontos, los religiosos, los fanáticos, ¿no? Algunos dicen, ¿creen? El barro, revelándose es como si algo diferente. Es como si los patos le quisieran disparar las escopetas, ¿verdad? ¿Cómo? Y aquí es donde fracasamos muchos que decimos ser cristianos. ¿Sabes por qué? Porque somos cristianos, probablemente muchos, pero somos religiosos. Le queremos dar a Dios lo que queremos. Y es mentira que Dios es primero, ¿verdad? Y es mentira que amamos a Dios, porque la Biblia dice, Dios dice, si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. O la otra es, ¿por qué me dices que me amas y me amas, pero no haces lo que yo te mando? Eso dice Jesús, no lo digo yo, ¿no? Y hermanos queridos, te invito en el amor en Cristo a que rompamos, desechemos todo lo religioso de nuestra vida, no por el bienestar de Dios, por Él no, por el bienestar nuestro. Porque Dios quiere bendecirnos, Dios nos ama, pero recuerda, las leyes, las normas, las pone Él, no nosotros. Y nada más volteemos para atrás, hermano, y veamos cuánto fracaso, ¿no? Cuánto fracaso hay en todos los aspectos. Cuánto fracaso hay. Pero ¿sabes cuál? ¿Por qué? Por la rebeldía de no querer a Dios y elegir o religión, y algunos otros ni siquiera religión.
Porque sigue habiendo tal vez miles o cientos de miles de personas en el mundo que se declaran ser ateos, sin Dios. Pero eso no cambia lo que la Biblia enseña. Así que te animo en el amor de Cristo para que ya no más religión. Es más, te aseguro que cuando ores, tu oración va a ser diferente. Nuestra oración va a ser diferente. Porque hay oraciones que son religiosas y Dios no las escucha. Aunque peguen de maromas, aunque brinquen, aunque se sajen con cuchillo el cuerpo, la Biblia dice que Dios no escucha las oraciones. Religiosas, no. No. Aunque haya personas que digan, yo me sé la Biblia de principio a fin. Si te la sabes, probablemente sí, como los escribas en la antigüedad, o como los maestros que hay en el mundo, maestros de teología, que probablemente se saben la Biblia de memoria, pero de manera religiosa. De manera religiosa. Y tal vez les pasa lo que les pasaba a aquellos religiosos cuando Jesús les dijo a los discípulos, no sean como ellos, ¿no? Como los escribas y fariseos, no sean como ellos, porque ellos ponen cargas pesadas en toda la gente, ¿verdad? Y ellos ni las tocan, ¿verdad? Con un dedo. Religiosos. Por eso Jesús les dijo, hipócritas, ya tienen su recompensa. Vamos a orar y terminar con este tiempo. Padre nuestro que está en el cielo, gracias, Señor, por este tiempo, pero sobre todo gracias por su palabra que es tan clara. Ayúdenos, Señor, para no seguir alimentando una vida religiosa, para no seguir engañándonos a nosotros mismos, pretendiendo vivir una vida cristiana, pero en realidad no dando muestras del cristianismo que enseña la palabra, su palabra. Ayúdenos, tómenos en sus manos, ayúdenos a trabajar, servir en una relación, una vida cristiana espiritual, pero que dependamos solamente de lo que usted dice en su palabra, no de lo que pensamos, no de lo que creemos, no de lo que opinamos. Ayúdenos, Padre, tómenos en sus benditas manos y que podamos, Señor, salir de una vida religiosa para tener esa relación y esa vida abundante que prometió Jesús. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ayúdenos, Padre, ayúdenos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.